¿Cómo avanzarán acusaciones constitucionales contra ex ministro Mañalich, contra el ministro Víctor Pérez? ¿Cómo están enfrentando también en los partidos las elecciones que se vienen el próximo año, el plebiscito, eventual elección de constituyentes? Bueno, tenemos muchos temas que vamos a abordar esta mañana junto a Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Bárbara. Mucho gusto, muchas gracias de estar acá nuevamente en EMOL. Siempre un agrado estar con ustedes y con los televidentes y con el público en general que ve mucho estas entrevistas. Muchas gracias por acompañarnos, pues, igualmente. Bueno, cuéntenos para partir ya de lleno con los temas políticos fuertes. La acusación constitucional contra el ministro Mañalich fue presentada en las últimas horas, justo al límite de que se venciera el plazo. ¿Qué le parece? ¿Debería prosperar? A ver, esa es una apreciación que tienen que hacer los diputados y luego, si es que pasa a la Cámara, a los senadores. En el fondo es una facultad parlamentaria que se ejerce en conciencia, es decir, tienen que ver ellos cuáles son los antecedentes que fundan la acusación, tienen que escuchar debidamente también la defensa del exministro Mañalich y luego formarse una opinión y votar en sala. Yo creo que es importante, sí, por los familiares de las 12.000 según las cifras oficiales, 16.000 si uno agrega las muertes por sospecha de COVID, los familiares de todas esas personas que han fallecido, es importante por ellos y por las responsabilidades políticas que corresponde, digamos, que se juzgue y que se analice si acaso en la conducta del ministro Mañalich hubo aspectos de imprudencia, de negligencia o de mala práctica, digamos, política. Me refiero en cuanto a la forma de tomar las decisiones que puedan haber influido en que la pandemia haya tenido en Chile efectos eh, mayores y por lo tanto una mayor afectación de la salud y la vida de la población de la que correspondía si se hubiera hecho un manejo adecuado. Nosotros como Partido Radical fuimos muy críticos de la conducción del ministro Manes de la pandemia. Fuimos los primeros partidos, sino el primero que pidió que saliera del Ministerio de Salud, porque lamentablemente su gestión fue caracterizada por un estilo soberbio, de poca escucha, con muchas dudas sobre el manejo de las cifras y, insisto, lo más grave, sin hacer caso a voces expertas que pedían más tempranamente cuarentena, que cuestionaban el método de cifras que se estaba manejando para tomar las decisiones y por lo tanto tenemos una visión muy crítica del ministro Mañez. Ahora, si incurrió en responsabilidad política que amerite su inhabilidad vía acusación constitucional, es algo que juzgarán los parlamentarios conforme a su atribución. Ya, pero independiente de lo que puedan juzgar los parlamentarios, usted también puede tener una opinión personal. ¿Usted cree que amerita una acusación constitucional y eventualmente que prospere y que él quede impedido de poder trabajar en cualquier servicio público en 5 años? A ver, si tuvo responsabilidad en que hubiera en Chile más muertes de las que, o sea, que si tuvo responsabilidad en muertes que pudieron haberse evitado, yo creo que es mucho más grave lo que le ocurrió a esas personas que lo que le puede ocurrir al ministro Mañalich. Ahora, si tuvo o no responsabilidad, es algo que juzgarán los parlamentarios. Insisto, Bueno, no corresponde emitir juicios previos, considerando que todavía tiene que desarrollarse todo el proceso. Ahora, ojo, Bárbara, se suele decir interesadamente por los sectores de derecha que la oposición actual utiliza de manera irresponsable, de manera, digamos, obcecada el mecanismo de las acusaciones constitucionales y estadísticamente están equivocados. Se han presentado 7 acusaciones, de las cuales 6 han sido rechazadas, teniendo la oposición mayoría en la Cámara y en el Senado. Ponían ese aprobado las 7. Solo una se ha aprobado. Solo para tener un antecedente, no digo sean situaciones comparables, pero solo un antecedente. Durante los 3 años del gobierno de la Unidad Popular, la oposición de entonces, parte importante de la cual hoy día está en el gobierno, aprobó 13 acusaciones constitucionales. 13. Destituyó a 13 altas autoridades de gobierno. Eso ya, sí que pero en ese era bastante momento, más obcecado, digamos, el manejo de la herramienta. Estoy diciendo que la oposición, hoy día, siendo mayoría en la Cámara y en el Senado, ha aprobado solo una acusación. Así que no es válido decir que se ha hecho un uso liviano o secado o muy partidista del instrumento. una crítica que es bien recurrente desde el oficialismo. Pero las cifras muestran lo contrario. Se ha aprobado una de 7. Así que Bueno, la oposición, siendo mayoría, ha actuado con mucha objetividad y en conciencia ha votado si le ha parecido a favor o en contra en cada caso en particular, según los antecedentes que se han recopilado durante la tramitación de la acusación. bueno, ya estábamos hablando de la acusación contra el ex ministro Mañalich, pero también tenemos en proceso una contra el ministro del Interior actual. ¿Qué le parece a usted esa? Bueno, es válido la misma argumentación, ¿no? Insisto, las acusaciones tienen que verse en su mérito. Ahora, la del ministro Mañalich, en cuanto afectó o pudo afectar su conducta, la vida y salud de miles de personas,
me parece que es absolutamente necesario que y justificado que se investigue a través de la Cámara de Diputados si hay o no responsabilidad política por una gestión inexcusablemente deficiente. La del ministro Pérez entiendo que está en una fase más temprana, tiene que ver con su conducta frente al paro de los camioneros, que fue un paro, digamos, más allá de los motivos, la forma de presionar al gobierno fue muy inoportuna en periodo de pandemia, poner en riesgo y afectar el suministro de sectores importantes del país. Y hay cuestionamientos hacia el ministro Pérez como ministro de Interior, no él como persona, en su rol de ministro de Interior, ejerció o no oportunamente las facultades que la ley le entrega al gobierno para restablecer el normal funcionamiento, en este caso, de las vías de transporte, digamos, de las vías de comunicación. Entonces, es una cuestión que tiene que verse en su mérito después. Yo creo, insisto, como presidente de partido a mí me corresponde, también tengo un rol institucional, respetar las facultades constitucionales a quien le ha sido entregada. Las facultades constitucionales le han sido entregadas a los parlamentarios. Los demás podemos opinar o no opinar, pero uno como presidente de partido tiene una responsabilidad institucional y tiene que actuar conforme a ello. Ahora, en el caso de la democracia cristiana, se decidió paralizar esa acusación contra el ministro del Interior, o sea, no hay mucho acuerdo respecto a, porque muchos dicen que en realidad deberíamos centrarnos en el plebiscito, en las campañas, en lo que viene, en la pandemia, y que estas cosas podrían hacer perder tiempo. Esa es una opinión que dicen también desde el oficialismo, pero varios en la oposición. ¿No le parece? Bueno, por cierto que la tarea principal de este momento es una tarea histórica. Estamos a puertas de un plebiscito que por primera vez va a abrir las puertas a la posibilidad de que Chile tenga una constitución completa y genuinamente democrática, con intervención de la ciudadanía al inicio, ahora el 25 de octubre, decidiendo si quiere o no una nueva constitución, decidiendo el mecanismo, el órgano que la va a redactar, si va a ser mixto, mitad parlamentario, mitad personas electas específicamente para eso, o 100% electo, que es lo que nosotros promovemos como oposición, que sea una convención constitucional 100% electa. Luego, en abril del próximo año, si triunfa la prueba, como nosotros creemos que va a ocurrir en octubre y tenemos que hacer amplio ese triunfo de la prueba, se va a elegir a los constituyentes y por lo tanto la ciudadanía va a participar generando a las personas que van a redactar la constitución, van a ser sus representantes los que la redacten y luego cuando ese órgano constituyente termine su misión, un año, año y medio después, según las normas que se fijaron, la ciudadanía se va a poder pronunciar sobre el fruto de ese trabajo en un plebiscito de salida, aprobando o rechazando lo que haya redactado el órgano constituyente. Así que un procedimiento democrático sin antecedentes en Chile, sin precedentes en Chile, y con pocos símiles a nivel mundial. ¿Eh? Es un procedimiento muy democrático, yo creo que habla de una madurez y nos da la oportunidad a los chilenos de mostrar una vez más esa madurez ciudadana, esa madurez política, de que hemos hecho gala a través del tiempo de nuestro profundo compromiso con la democracia. Para nosotros la actual oposición, y para mí, perdóneme la referencia personal, que fui dirigente estudiantil en los tiempos de la dictadura, y que luchamos muchos años, así como mi familia, mi padre, mi abuelo, militantes del mismo partido radical que yo presido, la verdad es que es un momento histórico el poder hoy día tener la posibilidad de terminar con una constitución impuesta entre cuatro paredes que responde a una visión muy parcial del espectro político, recoge fielmente el pensamiento más de derecha que existe en Chile y transformar eso y cambiarlo por una constitución genuinamente democrática que nos represente a todas y todos, no a nosotros, a todos y a Oye, todas. cómo están trabajando en la oposición para poder enfrentar este proceso? Porque se habla mucho del plebiscito, pero este es un proceso de largo aliento, si es que ganara la prueba como se está esperando. ¿En qué están en convergencia progresista? Nosotros como Convergencia Progresista hicimos un llamado muy relevante y quiero reiterarlo acá, Bárbara, y agradezco la oportunidad porque es muy relevante. Nosotros hicimos un llamado a todas las fuerzas de oposición a que la ciudadanía, a permitir que la ciudadanía defina los liderazgos comunales y regionales, porque el próximo año vienen elecciones, así como estábamos hablando de delegados constituyentes en abril, también hay elección de alcaldes y por primera vez en la historia de Chile de gobernadores regionales, cuestión que para nosotros como Partido Radical es muy relevante también. Nacimos luchando contra la descentralización, de hecho somos un partido político de nación-regiones, nacimos en Copiapó en el siglo XIX, luchando precisamente contra el centralismo. Entonces, esas nuevas autoridades regionales y las autoridades comunales, que la misma pandemia ha demostrado que cumplen un rol tan relevante en el día a día de las personas, se tienen que renovar en abril del próximo año. Y nosotros creemos que es imprescindible en esa primera etapa, en esa primera elección del tren electoral intenso que viene el próximo año, mostrar capacidad de unidad de la centroizquierda, mostrar capacidad de construir mayorías, porque la ciudadanía, el 18 de octubre, a través del estallido social, puso con suma urgencia sobre la mesa un conjunto de demandas irrenunciables que tenemos que atender como centroizquierda, porque son nuestros temas, son los temas que la derecha no cree, nosotros sí creemos, que tiene que haber un buen sistema de pensiones, solidario y bien financiado para que haya pensiones dignas, que tiene que haber educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, también en la educación superior, y de calidad, para que haya mayor igualdad de oportunidades en la vida de las personas.
También creemos que tiene que haber un sistema de salud pública de mucho mejor calidad, con un sistema universal de salud, que no haya diferencias según el bolsillo de las personas, el tipo de salud al que pueden acceder. En fin, entonces esas cuestiones que son propias de la centroizquierda tenemos que llevarlas a la práctica. Para llevarlas a la práctica esos cambios necesitamos construir mayoría. Para construir mayoría necesitamos unidad. Para construir unidad son buenas las primarias, que es el mejor mecanismo, que las personas definan los nuevos liderazgos. Y por eso hemos hecho esta invitación a Unidad para el Bueno, Cambio, a grupo al Partido Comunista, al Frente Regionalista Verde y al PRO, al Frente Amplio, a la Democracia Cristiana, a todos los partidos y movimientos de la centroizquierda, los hemos invitado a que realicemos primarias amplias, donde sometamos los nombres de nuestras candidatas y nuestros candidatos para que la ciudadanía defina quiénes son esos líderes comunales y regionales que van a enfrentar a la derecha en la elección de abril del próximo año. Esperamos que respondan positivamente. Sería muy valioso, sería un gesto político muy valioso que logremos acordar primarias amplias para definir los nuevos liderazgos. bueno, la DC está en una posición más o menos parecida. Ellos están llamando a la unidad porque, bueno, finalmente todos se dan cuenta que la unidad es la mejor forma, mientras más desunidos, menos posibilidades. ¿Se puede? Así es. ¿Hay Se o puede, las a brechas ver, son muy grandes? debiera poderse porque los cambios que la ciudadanía exige, la necesidad de cambio es más importante que las posibles diferencias que hay entre partidos o bloques políticos de la centroizquierda. Espero que todos lo entiendan así. La democracia cristiana ha señalado que está disponible, lo saludamos, lo celebramos, como Convergencia Progresista estamos disponibles, esperamos y ojalá Unidad para el Cambio y el Frente Amplio también estén disponibles. Si uno habla permanentemente de la necesidad de construir mayoría, de la necesidad de unidad y de ciudadanizar la política, es decir, de permitir que la gente defina, tome las grandes decisiones, no debiera tener motivos para ponerse a realizar primarias amplias. Hay que ser Bueno, consecuente en la vida y la primaria sería una muestra de consecuencia política. pensando ya en el plebiscito y en las campañas que se están haciendo, hemos visto varios videos, promociones, usted mismo hablando de las campañas del miedo que se han generado. Así es. El hecho de que hay gente que, a su juicio, y son ellos los que no quieren hacer cambios. Se habla, incluso menciona el ejemplo del 10% con todos los problemas que podría haber tenido y que finalmente no ocurrieron. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ve que hay miedo sin fundamento, lo que usted dice? Sí, claro, porque ese no, bueno, hubo una campaña, el 10% es un ejemplo parcial, pero importante, sobre lo que es la estrategia clásica de la derecha en Chile. Es válido que una persona tenga pensamiento de derecha y que lo defienda democráticamente. El problema es que usualmente en Chile la derecha, para defender sus posturas conservadoras de evitar los cambios, recurre a tratar de sembrar miedo de que va a venir el caos, de que va a venir la destrucción, de que va a venir el fuego. ¿Ah? Y la historia demuestra que eso no es así. Mire, cuando ganó el no en el plebiscito del 88, era lo mismo. Iba a venir el caos, la destrucción, el fuego. ¿Y qué vino? Un periodo de 20 años de gran desarrollo del país. Y se consolidó la democracia, se restableció el respeto a los derechos humanos y como país nos reencontramos y crecimos. Con el 10%, un ejemplo mucho más acotado, pero que tuvo mucho impacto ciudadano, por la necesidad que tenía la gente por la pandemia de tener nuevos recursos, también lo mismo, se iba a derrumbar la economía, era fatal, era terrible, digamos, que se tocara el sistema de pensiones, los fondos de eso acumulados en la AFP. Después los mismos que anunciaban la catástrofe, muchos de ellos salieron a decir que en realidad se había dinamizado la economía, que se había mejorado el clima, que la gente había sentido que había tenido una ayuda real. Es decir, estas campañas del miedo son más antiguas que el hilo negro y la verdad es que no las creen, no tienen éxito, pero hacen daño a la convivencia nacional. Yo creo que tenemos que permitir y confiar en la madurez de la gente. Si la gente va a votar apruebo o rechazo según sus convicciones, no podemos tratarlos como niños, tratando de asustarlos para que se porten de una determinada manera. Eso no corresponde y es una estrategia típica de la derecha, muy usada, muy manida, y la verdad es que molesta que todavía crean que la gente actúa de manera infantil, digamos. Que quiero volver un segundo a algo que usted mencionó, cuando dice había también para el no, el sí y el no una campaña del terror y después terminamos Así es. con un par de décadas de mucho crecimiento. ¿No le da la sensación ahora de que justamente sectores de la derecha, centro derecha, son quienes han terminado valorando más ese periodo, más que incluso ustedes mismos o parte de la centro izquierda que fue protagonista de todos esos cambios? Yo creo que esa valoración que hacen los sectores de derecha es acomodaticia, tiene que ver con el juego político, porque ellos fueron opositores bien duros, digamos, durante ese tiempo, criticaban muchas de las cosas que se hicieron durante los gobiernos de la concertación. Yo creo que fue un periodo valioso de desarrollo, pero una etapa que terminó. Eso es importante tenerlo presente. Una etapa que consiguió avances en muchas áreas, los avances que pudo. Hay cambios que no se pudieron hacer porque justamente los amarres de esta constitución que estamos tratando de cambiar lo impedían, le daban un poder de veto a la derecha que ejerció sin pudor durante 20 años.
El expresidente Lago lo comentaba. Él decía, cada vez que quería subir los impuestos para poder tener mayores recursos para políticas sociales, para distribuir el ingreso a través de la vía tributaria, ¿qué le decía a la derecha? IVA o nada. El IVA, que es un impuesto regresivo que afecta al consumo y por lo tanto afecta más a los sectores de menores recursos. IVA o nada. Y como los quórums que establece la Constitución le daban el poder de veto, ahí quedábamos. Entonces, también como centro izquierda, hacemos un mea culpa de que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor y más profundamente o se debieron intentar con más fuerza. Tal vez haber sacado más al pizarrón a la derecha y que a la ciudadanía le quedara más claro cuáles eran las cosas que no se podían hacer porque la derecha lo impedía. Tal vez por preservar la convivencia, no se acusó con toda la claridad necesaria en los frenos que ponía la derecha a los cambios sociales que era necesario hacer. Pero Ahora, sobre la base de lo que se hizo, sobre también los cambios que se hicieron en el gobierno de la nueva mayoría, que también fuimos estos mismos partidos, en términos de gratuidad creciente en la educación superior, en términos de modificación tributaria para hacer más justo el sistema tributario y recaudar más para políticas sociales, en temas de reformas laborales. Sobre esa base tenemos también una experiencia y un compromiso de desarrollar un conjunto de reformas profundas que, insisto, la ciudadanía ha priorizado claramente, especialmente, no únicamente, pero especialmente en pensiones, en educación y en salud, que son claves para la calidad de vida de las personas y para la igualdad de oportunidades. bueno, ya entrando quizás en la discusión de los contenidos, hemos visto que la gente ya no solo se quedan en el apruebo o rechazo, sino que en cuáles podrían ser los temas que deberían incorporarse en una eventual nueva constitución. ¿Qué le pareció el decálogo del presidente Piñera? Bueno, yo le decía a una de mis hijas, le decía, oye, cuando necesite un resumen de la Constitución del 80, puede llevar el decálogo de Piñera, porque la verdad es que es bien parecido, digamos, el decálogo a lo que está. Demuestra que el presidente Piñera, y seguramente la derecha, y yo le apostaría que también Joaquín Lavín, también Pablo Longueira, en su corazón están por el rechazo. Ellos quisieran que se mantuviera la Constitución actual. Y es evidente que tienen que querer eso porque esa Constitución actual refleja fielmente su pensamiento. Está hecha a imagen y semejanza del ideario de la derecha. Fue redactada entre cuatro paredes por personas que eran totalmente de derecha durante la dictadura. Entonces, es lógico que su corazón esté por rechazo. Algunos, por conveniencia, se han sumado a la prueba, como el ¿Usted cree caso que de Joaquín Joaquín Lavín, Lavín lo sin hace por duda, convicción? pero sin ninguna duda, sí está claro que él es una persona que se maneja mucho su imagen pública y su discurso por la encuesta y por el momento histórico. Fue pinochetista con Pinochet y ahora es socialdemócrata, según él. Entonces, claramente él va variando según las circunstancias históricas, pero esa capacidad camaleónica le resta credibilidad, estoy seguro, ante grandes sectores de la población. Ahora bien, en el caso del presidente Piñera, claramente su decálogo muestra que él también quisiera que se mantuviera la constitución actual, ¿eh? Pero no se atreve a decirlo, seguramente sus asesores le han dicho que el rechazo es impopular, que va a tener muy poca votación, que no es bueno que el gobierno se compre esa derrota, y él entonces se ha manifestado una cierta actitud de neutralidad, pero su decálogo muestra que él comparte los contenidos de la Constitución actual, no los contenidos de la Constitución democrática que vamos a construir entre todas y todos a partir del triunfo de la prueba en el plebiscito de octubre. Hay cuestiones que son fundamentales que no están. Nosotros hemos dicho reemplazar el Estado subsidiario por un Estado solidario, un Estado que pueda cumplir un rol activo efectivamente en beneficio de las grandes mayorías, un Estado que también pueda tener mayor injerencia en el desarrollo económico, en la innovación, en la diversificación de la economía, no un Estado sin dientes ni uñas para defender a las personas, Quieren, para quieren defender a los consumidores. cambios más profundos de los que quizá podrían querer otros. Y ahora pensando en esa, si eventualmente ganara la prueba y hubiera que elegir a los constituyentes, el PPD ya afirmó que la mitad de los candidatos van a ser independientes. ¿Ustedes han tomado alguna definición en esa línea? Bueno, nosotros celebramos mucho que el PPD haya anunciado esta decisión que nosotros anunciamos cuando, después del acuerdo del 15 de noviembre, fuimos el primer partido que hizo este mismo anuncio en noviembre del año 2019. Así que también tenemos, por cierto, esa intención de dar espacio a los independientes en nuestras listas de candidatas y candidatos porque representan una mirada valiosa de la sociedad. Ojo, no más valiosa que los partidos, tan valiosa como la de los partidos. La de los partidos también es importante. Nosotros cumplimos un rol de encauzar ciertas miradas para, digamos, agrupar personas que tienen pensamientos similares y de esa manera poder influir más eficazmente sobre la marcha de los asuntos que se discuten en la vida de la sociedad. Entonces, también cumple un rol importante los partidos, pero valoramos el aporte de los independientes. Hay muchos independientes muy destacados que podrían jugar un rol importante en el órgano constituyente y serán bienvenidos en nuestras listas y esperamos que la ciudadanía también los respalde. Ahora, finalmente, y a propósito de Joaquín Lavín, que usted lo mencionó hace unos instantes, él sigue insistiendo en la necesidad de que pudiéramos convocar un gobierno de unidad nacional. ¿Usted cree que una cosa así sería posible? Yo creo que un pinochetista no es la persona más indicada para encabezar un gobierno de unidad nacional. Yo creo que es difícil, lo digo en serio, no es una caricatura, es difícil.
que una persona que fue un entusiasta a partir de la dictadura, que es un pinochetista, encarne un gobierno de unidad nacional. Eso Y si no, representa no a un lo... sector, a una fracción de la vida nacional que es minoritaria, que está contaminada por su participación activa y su adhesión entusiasta a una dictadura que violó gravemente los derechos humanos. En otros países esas personas estarían retiradas de la vida política. Aquí en Chile siguen participando, pero estoy seguro que no van a tener ni apoyo mayoritario, ni pueden aspirar ellos a encarnar un gobierno de unidad nacional. Y Nosotros vamos a encabezado trabajar para todas y eventualmente por todas, otra, perdón. y si fuera encabezado eventualmente por otra persona, el concepto de un gobierno de unidad nacional, pensando en que cruzara las veredas. Yo creo que todo gobierno debe buscar la unidad nacional. Nosotros, hace bastantes años, pero tenemos un ejemplo histórico, Pedro Aguirre Cerda asumió en un momento de mucha polarización en Chile y encabezó un gobierno que hizo grandes transformaciones sociales, que dinamizó la economía a través del rol de la Corfo y que mantuvo y recuperó, restableció la unidad nacional. Fue un presidente muy querido porque trabajó con respeto por todos los sectores. Yo creo que uno no tiene que tener miedo de discutir las diferencias, pero desde el gobierno uno está obligado a trabajar en pro del bienestar general de todas y todos y respetando las distintas posiciones y discutiéndolas democráticamente, sin miedo al debate, pero con respeto y con altura de mira. Ese es el tipo de unidad nacional que yo creo que un gobierno está obligado siempre a construir, sobre la base del respeto. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, que tenga un muy buen día. Encantado, Bárbara. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.